Buenos días, les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y en este día vamos a ir a ver lo que nuestro Señor Jesús, lo que Dios nos quiere decir, lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar este día para todos nosotros. Para esto vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro del Eclesiástico o Sirásida, en el capítulo 5 del versículo 1 al 10. Y dice así: no te sientas seguro con tus riquezas, ni pienses, me basto a mí mismo. No te dejes arrastrar por la violencia o el deseo de tener. Harán de ti un esclavo. No digas, nadie me lo impedirá. El Señor puede castigarte. No digas, pequé y no me pasó nada. El Señor se toma su tiempo. No estés demasiado seguro del perdón cuando acumules pecados. No digas, la misericordia del Señor es grande. Perdonará todos mis numerosos pecados, por muchos que sean, porque en Él se encuentra la misericordia y reprobación. Su cólera se dejará caer sobre los pecadores. No tardes en volverte al Señor, no lo postergues cada día más, no sea que llegue el día del ajuste de cuentas. Se encenderá de repente la cólera del Señor y tú perecerás. No cuentes con las riquezas mal adquiridas, de nada te servirán el día de la desgracia. No te dejes llevar por la corriente, no estés en dos caminos a la vez. Esto es propio del pecador, que use un doble lenguaje. Mantente firme en tus convicciones y sé un hombre de palabra. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, nuestro Señor, nuestro Dios, nos habla este día de una manera muy importante, porque primero nos está haciendo una advertencia que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque es muy importante. Nos está diciendo y nos está aclarando que un punto bien importante para todos nosotros: la confianza. Nos está hablando de la confianza. Y a veces esto nos parece pues algo no importante. Nos parece algo pues que no le damos ese mérito que tiene. Y nosotros confiamos en nosotros mismos, y eso es precisamente lo que Dios nos viene a decir este día. Nos habla y nos dice que no pongamos la confianza en el dinero, que no pongamos esa confianza en lo que yo puedo hacer, en mi trabajo. Porque muchos de nosotros, ¿cuántas veces estamos confiados en el dinero que tenemos en la mano, en el dinero que tenemos guardado, en los bienes que poseemos, en el trabajo donde yo ya estoy a gusto, estoy acomodado, donde tengo mucho tiempo trabajando ahí? Que no pongamos la confianza en lo que yo puedo hacer, que no pongamos esa confianza en la salud que yo tengo ahora, porque todo esto se termina de repente. Tu dinero se puede acabar, tu trabajo lo puedes perder en cualquier momento, tu salud la puedes perder en un instante. Que no pongamos la confianza en las cosas que brinda el mundo o que da la carne. Él mismo nos está diciendo que eso bien importante lo debes de cuidar como un tesoro, que es la confianza. ¿En dónde estás depositando tu confianza? Y nosotros tenemos que tener esa apertura para reflexionar y darnos cuenta en dónde estamos depositando eso importante. Solamente Dios nos dice que solamente debemos depositar esa confianza en Él.
que no se nos olvide. La confianza solamente debe de estar puesta en Él, porque Él es el Dios que no se mueve. Es nuestro guía y es nuestro Padre. Y tenemos que tener esa confianza en Él. Ese es el llamado que Él nos hace, porque muchos de nosotros vivimos confiando en todas las demás cosas, e incluso hasta en un carro confiamos. Incluso confiamos en las personas, en tantas cosas. Tú fíjate en qué tienes puesta tu confianza en este momento, en estos días, porque no estás depositando tu confianza en el lugar correcto. Es lo que Dios nos dice. Pero hay un problema que hay. ¿Por qué es que en estos momentos, por qué en estos días hay un gran desconocido que es Dios realmente? E incluso para las personas que nos arrimamos a la iglesia, no tenemos la confianza puesta en Dios, cuando debemos de tener esa confianza puesta en Dios. ¿Por qué? Porque el gran desconocido hoy para muchos es Dios. Y solamente conocemos lo que decía al principio: el trabajo, la salud, el dinero, las amistades, tantas cosas. Ahí es donde a eso sí lo conocemos, y a eso le hemos dedicado tiempo, a eso nos hemos esmerado en conseguir, en ir escalando para ir obteniendo más bienes materiales. Y eso es precisamente lo que Dios nos dice, porque en el estar queriendo tener más y más y más, no nos fijamos que a veces hacemos mucho daño. Y es lo que Él nos dice este día, que las riquezas mal adquiridas, porque todos queremos tener dinero y queremos tener bienes, y eso está bien, pero siempre y cuando adquieras todo esto con Dios contigo, porque si no, Dios te dice que las riquezas mal adquiridas no te van a servir, porque eso se termina y eso se esfuma en cualquier momento. Pero Dios, volviendo a esto, Dios es el que muchas de las veces para muchas personas, para muchos de nosotros, no lo conocemos. Si nos enfermamos, ¿en quién confiamos? En el doctor. ¿Por qué? Porque otras personas te lo han recomendado. Tenemos la confianza en la medicina que te va a recetar. A ojos cerrados nos vamos. Si tenemos un problema legal, vamos con tal abogado. Si tenemos un problema económico, lo tratamos de conseguir con los amigos, o X problema, siempre depositamos ciegamente en aquello o en aquella persona, en tantas cosas. Pero a Dios no le pedimos, o solamente le pedimos, nos soluciona el problema y no nos vuelve a ver. Entonces eso no es tener confianza. Tener confianza es ir más allá, tener un diálogo con Él. Pero para esto nosotros debemos de empezar a buscar a Dios, porque si no le tenemos confianza, es algo por lógica que nosotros no lo conocemos. No lo conocemos, ¿por qué? Porque no lo hemos buscado. No nos ha interesado tener esa cercanía con Él. No lo hemos deshecho, lo hemos puesto hasta el final de la lista y no le hemos dado la importancia, siendo que Él nos ha dado todo, que por Él existimos, que por Él estamos vivos y que por Él tenemos todo lo que tenemos alrededor de nosotros, y no lo conocemos. Fíjate qué ingratitud. Entonces hoy es importante que tú y yo reflexionemos en quién tenemos puesta esa confianza, y que hoy también es el día en el que nosotros debemos de interesarnos en buscar ese Dios, en cómo acercarnos, porque yo no lo conozco. ¿Cómo puedo hacer yo para acercarme y para poder tener esa confianza en ese Dios del que nos están hablando?
es buscarlo, es empezar a ir a misa, es empezar a orar, empezar a buscarlo. ¿Y de qué manera? Si yo no puedo saber, no tengo ni idea en dónde buscarlo, acércate a un sacerdote y pregúntale: no conozco a Dios, ¿cómo le puedo hacer para empezar yo a buscarlo? Yo te puedo dejar unos pasos, que es empezar a orar, empezar a ir a misa, a confesarnos, a rezar lo que tú puedas, lo que tú tengas, lo que tú te nazca en el corazón, hablarle a Dios y que te muestre el camino y que empieces tú a tener un diálogo con Él, que empieces tú este día a empezar a conocerlo y empezar a confiar en Él, porque Él no nos falla. Todo lo demás, todo lo que leímos y lo que estuvimos hablando, todo eso que el mundo y la carne nos ofrece, los deseos personales, todo esto no sirve, todo esto se va a terminar y todo esto nos va a fallar. En cambio, ese Dios que está vivo, ese Dios que está cerca de nosotros, ese Dios no nos falla y ese Dios es fiel, ese Dios es amoroso y te está esperando que recapacitemos y que de hoy en adelante empecemos a caminar con Él para que nos pueda asistir en esos momentos de necesidad que todos los días tenemos, para que nuestra fe empiece a crecer, nuestra confianza y nuestro diálogo con Él sea grande y sea fuerte. Y cuando vengan los problemas o las tempestades, no se quebre nuestra confianza en las demás cosas. Si Dios te las da, están bien habidas. Y si Dios está contigo, nada podrá resistir. Podrás tú vencer toda clase de problemas que tengas en ese día. Así que es la invitación que yo te hago, que empecemos a confiar y que tu confianza, si la tienes puesta en un lugar equivocado, te des cuenta que hoy es el día de recapacitar y de empezar a tener un día nuevo en nuestro Señor Jesús, en el Dios poderoso que todo lo puede, y que esa confianza la empieces a trabajar en ese Dios. Así que yo te deseo que tengas un día lleno de paz, de bendición y de confianza en el Señor Jesús.